Es necesario entender, Iglesia de Cristo, que Jesús ya pagó el precio en la cruz. Es necesario entender que el Señor sufrió una agonía tan atroz para que nosotros pudiésemos ser salvos a través de su sangre. Amén. La palabra en este evangelio de Lucas, Lucas era un médico. A pesar de que Lucas no conoció a Jesús, porque Lucas no conoció a Jesús. Lucas se enteró a través del apóstol Pablo de quién era Jesús. Y Lucas lo que hizo que fue investigar quién era ese famoso Jesús. Y Lucas fue hasta Jerusalén a investigar quién era Jesús. Y empezó a platicar con los discípulos. Hubo un acercamiento con los discípulos. Hubo un acercamiento con la madre de Jesús, en este caso con María. Y Lucas, el médico amado, él era médico de profesión, le preguntaba a los discípulos quién era Jesús. Y los discípulos le decían y le explicaban quién era Jesús. Y le decían cómo era Jesús, cómo predicaba Jesús, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús levantaba paralíticos, cómo Jesús levantaba muertos. Y todo esto lo empezó a investigar Lucas, y al grado de que hizo este evangelio. Pero no lo hizo según la carne o según sus emociones, no, lo hizo guiado por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios está inspirada y escrita ciertamente por personas, pero siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el evangelista Lucas escribe esto, a pesar de que no conoció a Jesús, pero con el testimonio que escuchó acerca de los discípulos y aún de la madre de Jesús, que es la que estuvo más cerca del maestro, porque era su madre. Y el el evangelista Lucas escribe lo siguiente, lo que estamos leyendo. Aunque él no lo vio, él lo redacta y lo testifica, y él dice, y estando en agonía, porque él creyó en Jesús después. Y él escribe y redacta y dice, y estando en agonía. ¿Dónde estaba en agonía? En la cruz. Aparte en la cruz. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estaba en agonía en el monte de los olivos, pero en la cruz también estuvo en agonía. Y en Lucas redacta, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y sigue diciendo, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la escena de Jesús que estaba pasando en ese momento en el monte de los olivos? ¿Qué iba a ser? Crucificado. Y le estaba doliendo. ¿Sabe por qué? Porque él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía, presentía, sabía, sentía dolor porque era carne. Y él sabía. ¿Y por qué estoy dando esta palabra? Porque va pegada a lo del arrebatamiento de la iglesia. Esto va pegado a lo del arrebatamiento de la iglesia. Jesús estaba sufriendo en el monte de los olivos porque él sabía lo que iba a pasar. Pero ¿sabe cuál era la clave de Jesús en medio de la agonía y del dolor? La oración. Él estaba pasando agonía, dice, estando en agonía oraba más. Dice que oraba más, no menos. Oraba, diga conmigo, más. Cuando estemos pasando por la agonía, por el proceso, por el problema, lo que nos turba, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Orar qué? Más. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Jesús. Aquí dice que Jesús oraba más, y también no nada más dice que oraba más, sino que oraba intensamente. Para usted, ¿qué es la palabra intensamente? Que no tiene fin, sin parar, sin límites. Exactamente. Entonces eso es lo que significa. Y Jesús lo hacía. Y Jesús nos está enseñando a través de su palabra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Él nos da las armas a través de su palabra para que nosotros podamos, gloria al Señor, tener la victoria en medio de lo que nosotros estemos pasando. ¿Y qué es lo que nos va a dar la victoria? La oración y el orar intensamente.
Ciertamente vamos a pasar por procesos. A mí me encantan los temas del proceso. El proceso nos va a hacer llorar. Es mentira que no vamos a llorar, ¿verdad? El proceso nos va a hacer llorar. El proceso va a hacer que nos enojemos. El proceso muchas veces va a hacer que nosotros queramos retroceder para atrás. Aunque la Biblia dice que nosotros no hemos sido llamados para retroceder atrás. Pero muchas veces el proceso, cuando es grande, cuando el proceso es difícil y no podemos nosotros tal vez pararlo humanamente, nos va en el momento a afectar. Pero si nosotros buscamos al Señor en medio de tu agonía, en medio de tu proceso, en medio de tu preocupación, en medio de lo que estés pasando, créeme lo que el Señor ahí mismo te va a dar la victoria. Ahí mismo el Señor te va a fortalecer para que tú puedas seguir adelante, a flote, en el nombre de Jesús. Por eso el Señor nos daba esta palabra. Gloria al Señor. Jesús estaba pasando una agonía. Estaba pasando un proceso porque Él sabía que iba a ir al Calvario. Él sabía que iba a cargar una cruz de 60 kilos, que no es fácil. Yo no sé, tal vez aquí alguien se aguante 60 kilos, lo que pesa casi un bulto de cemento, 50 kilos. 60 kilos. No, 50. 50 es lo que pesa, y un bulto de cal, creo que 30, si no más bien no recuerdo, 35. 25, miren, ya. Imagínense, yo no creo que la cruz haya pesado 60 kilos. La cruz pesaba como unos 80, 100 kilos. O póngale un poco más. Era una cruz, no vaya a pensar que era una cruz pequeña, era una cruz como de 5 metros. Por el hueco que iban a hacer. Jesús ya sabía que todo eso iba a pasar. Y Jesús en su humanidad, Jesús era carne. Era el Hijo de Dios, pero era carne. Él nació de una mujer. Fue nacido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que le dio eso, lo formó dentro del vientre de María. El mismo Dios formándose en el vientre de María para habitar con el ser humano, para habitar con nosotros. En aquellos tiempos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron. No lo conocieron. Pero qué hermoso que mire, por eso el apóstol Pablo, me encantan las epístolas del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo era un hombre que Dios usó para ir a predicarle el evangelio a los gentiles. El apóstol Pablo nos predicó este evangelio y es que hoy en día lo conocemos. El Señor hace mención, o el apóstol Mateo hace mención, dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero, con P mayúscula, a los que le recibieron, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no, ¿qué somos nosotros? Diga conmigo, hijos de Dios. ¿Por qué? Somos hijos de Dios a través de esta agonía que Jesús pasó. Jesús tuvo que pasar esta agonía para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con el Padre. Si Jesús no hubiese pasado tal agonía, nosotros tal vez no estuviéramos aquí. Pero gracias a su poder redentor, gracias a su amor, gracias a su sangre, es que nosotros podemos decir amén. Es que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente delante de su trono y decir, Abba, Padre. Todo aquel que dice Abba Padre es porque el Espíritu Santo está dentro de él. Y ahora podemos acercarnos para el oportuno socorro. Gracias al sacrificio que Él pasó en la cruz del Calvario. Sus vasos sanguíneos, los vasos, tiene otro nombre, se me olvidó el nombre. Jesús, cuando estaba en agonía, Él ya estaba viendo la escena. Porque mire, la crucifixión o la película, la pasión de Cristo, no se asemeja en nada a la realidad. Lo hemos hablado otras veces. No se asemeja ni se acerca tantito a la realidad que Jesús pasó ahí en Calvario. Hasta el día de hoy existen los lugares donde Él fue encarcelado, donde Él fue apresado, donde Él cargó la cruz. Todos los lugares donde Jesús estuvo están hasta el día de hoy ahí.
Gloria al Señor. Como testimonio de que Jesús vino a la tierra y que Jesús murió por cada uno de nosotros y sin merecerlo. Él murió porque Dios no es como el hombre. El hombre ama por un corto tiempo y después empieza a cambiar. No, Dios nos ama tal y como somos, con defectos, con errores. Dios nos sigue amando igual. Pero ciertamente el Señor a través de su palabra nos habla y nos dice que nos tenemos que apartar de lo malo. Pero Dios nos sigue amando igual. ¿Y por qué nos sigue amando igual? Porque lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no habla y no dice porque de tal manera amó Dios a algunos cuantos o algunos preferidos. No dice eso. Habla completamente de todo el mundo. El mundo, ¿quién lo forma? Nosotros somos el mundo. Nosotros formamos el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No va a amar a la tierra o al planeta, no, a nosotros. Jesús no murió por los planetas, Jesús murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o envió a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida. Ojo con eso. Jesús vino para que nosotros tengamos vida y vida eterna, no por cierto tiempo, sino por la eternidad. Para eso murió Jesús. Para eso es que padeció Jesús. Jesús sabía lo que iba a pasar. Es que allá en el cielo, créanme que hubo una guerra, una batalla tremenda. La Biblia dice que a Satanás se le encontró maldad. ¿Dónde? ¿Dónde se le encontró a Satanás maldad? En el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué se le encontró a Satanás? Maldad. Cuando Satanás dice: haré mi trono, ¿dónde? En el cielo. Y seré semejante al Altísimo. ¿Esa maldad de dónde le brotó? Y lo habló. Salió de su boca. Pero como Dios conoce todas las cosas, dice la Biblia que y cayó a tierra. ¿Y qué fue lo que el enemigo quiso hacer? Destruir. Cuando el enemigo cayó a tierra todavía no estaba Adán y Eva. Ya después el Señor dice: voy a crear algo allá en la tierra. Y hizo al hombre, hizo a la mujer. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Engañó a la mujer y engañó al hombre, a los dos. Y desde ahí entró la muerte, y entró el pecado, y entró la muerte. El Señor, cuando creó a Adán y Eva, los hizo para que ellos fueran eternos. Que fueran eternos. Para eso nosotros fuimos creados, para que fuésemos eternos. Pero tristemente el enemigo es tan sutil y engaña. Entonces, la redención, así como entró el pecado por un hombre, entró la salvación por un hombre. Su nombre es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por un hombre entró el pecado, y cuando se refiere a hombre, se refiere a hombre y mujer. Ahí, en el huerto del Edén. Pero por un hombre entró la salvación. Y esa salvación se hizo carne. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1 en adelante: y habitó entre nosotros. ¿Y quién habitó entre nosotros? Ese es el que se hizo carne, llamado Cristo Jesús, para así cumplir el propósito de la redención, para que nadie se perdiera en ese lugar llamado infierno, para que nadie se quedara en ese evento llamado la gran tribulación. Por eso vino Jesús, porque Él no quiere que nadie se pierda en el infierno y que nadie se quede en la gran tribulación, sino que lo conozcamos. Por eso Él vino, para que lo conozcamos y sepamos que Él es el único que nos puede ofrecer vida eterna. Nadie más. Fuera de Cristo, nada
podemos hacer. Y nada somos. Y todo lo que hagamos conforme a nuestras propias fuerzas van a funcionar por cierto tiempo. Y nos van a alejar más de Dios. Pero cuando hacemos las cosas guiados por el Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien y todas las cosas van a ser de bendición. Gloria a Dios. En esta escena no estaba un hombre común y corriente. En este monte llamado Getsemaní no estaba un hombre orando en la madrugada solamente por emoción o por la carne. Era el Hijo de Dios el que estaba ahí, derramando sangre de su rostro, el sudor de sangre por la tensión. El Señor tenía una tensión tremenda dentro de él, porque él sabía que esa noche iba a ser arrestado y que al otro día iba a ser el Señor golpeado de una manera tan atroz que lo iban a desfigurar. Todo para que nosotros, gloria al Señor, fuésemos reconciliados con el Padre. Por eso el Señor estaba sudando gotas de sangre. Sus vasos sanguíneos se estaban rompiendo por la tensión. Por eso el Señor nos comprende, por eso el Señor nos entiende. Si el Señor sufrió agonía, nosotros también vamos a sufrir agonías, tal vez no como la que Él sufrió. Pero el Señor nos trata de decir en esta palabra que si estamos pasando por agonía, si estamos pasando por problemas, que confiemos en Él a través de la oración. Y que nos acerquemos a Él no con miedo, sino con la seguridad de que Él nos va a escuchar y que nos va a entender. Por eso Él se hizo carne. Hay veces que entre nosotros no nos entendemos, pero Él sí nos entiende, porque Él conoce todo lo que está dentro de nosotros y Él conoce aún nuestros pensamientos. Él sabe lo que está pasando hoy. Él sabe lo que usted necesita hoy. Él sabe lo que usted necesita mañana. Él sabe lo que usted va a necesitar el próximo año, si es que Dios nos da vida. Él sabe lo que vas a necesitar el próximo mes. Él lo sabe todo. Él es el tiempo, Él es eterno. No podemos decir que Él es presente, pasado y futuro. No, Él es el tiempo, Él es eterno, Él lo rige todo, Él lo conoce todo de nosotros. Yo creo que Él nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Ahí estaba Jesús, postrado en una piedra, que hasta el día de hoy esa piedra existe. En la cúpula, no me acuerdo, la mezquita de Omar, creo así se llama. Pero esa piedra hasta el día de hoy existe, donde Jesús estuvo orando. ¿Sabe por qué el Señor estaba en agonía y estaba orando? ¿Sabe por quiénes? ¿Por quiénes estaba orando el Señor? Por nosotros. Tal vez no nacíamos en esa época, pero el Señor ya sabía que íbamos a estar en este plano terrenal. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué estaba sudando el Señor? El Señor tenía estrés en ese momento. ¿Cuántos traen estrés ahorita? ¿Cuántos vienen con estrés? Nadie, gloria a Dios. Que se queda ya el estrés afuera, y el S4, el S5 que se queda allá afuera. Gloria al Señor. El Señor estaba pasando, tenía estrés en ese momento. ¿Sabe cómo se llamaba esto cuando se rompían los vasos sanguíneos? El Señor tenía hematridosis, esa es la palabra. Hematridosis, que la misma tensión o los problemas hace que los vasos sanguíneos se rompan y empiece uno, o en ese caso Jesús, a sudar gotas de sangre. Se llama hematridosis, lo que el Señor tenía en ese tiempo, que se empezaron a romper los pequeños vasos sanguíneos en su cuerpo y empezó a derramar sangre por sus poros, por la tensión. Así que el Señor no quiere que su iglesia, sus hijos, su pueblo tengan una tensión que lo único que va a hacer es que nos va a llevar a enfermarnos, sino que tengamos la confianza de acercarnos a Él y decirle: Señor, te entrego mis cargas, que ahí en las cargas lleva todo, enfermedad, problemas, de todo. ¿Acaso no lo dice el Señor? Dice: venid a mí todos aquellos que estén cargados y yo los haré descansar. Pero hay veces que nosotros no le creemos a la palabra. Hay que darles al Señor nuestras cargas y pedirle que Él sea el que nos ayude. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué estaba pasando Jesús? Diga conmigo: una gran angustia.
Esa gran angustia le estaba pasando por causa de los pecados que llevaría en la cruz por amor a nosotros. Vamos a abrir primera carta de Pedro. Vamos a ver lo que nos dice primera carta de Pedro. Gloria al Señor. Miren lo que nos dice la primera carta de Pedro, para que vean lo que hizo Jesús en la cruz, para que nosotros no nos perdiéramos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25. Amén. Cuando lo encuentre, diga un amén. Amén. Lo voy a leer aquí. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor de pastores tuvo que descender desde el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. El pastor de pastores tuvo que descender del cielo para apacentar a sus ovejas descarriadas, del cual éramos nosotros. Y lo hermoso de todo eso, que el Señor nos llamó por nombre. Hemos dicho muchas veces que nosotros no buscamos a Dios. A usted se le ocurrió decir: hoy voy a cambiar, voy a buscar a Dios, voy a buscar al Señor porque lo necesito. Tal vez pasó por ahí un pensamiento de que necesitamos a Dios, pero no se nos ocurrió buscarlo, sino que es al revés. Él nos buscó a nosotros y nos encontró cuando estábamos dañados del corazón, cuando no éramos nada, cuando no valíamos nada, cuando estábamos muertos en delitos, en los deleites de este mundo, en el pecado. Él nos encontró y el pastor dijo: ahí está mi oveja. Gloria al Señor. Y ese es nuestro Señor. Gloria a Dios, el pastor de pastores y el Rey de reyes. Bendito es Dios. Venda así es, las que están quebradas de su piel, las que están dañadas, el Señor las venda. Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando el Señor estaba en agonía, a quién Él oraba? ¿A quién le oraba Él? Que Él estaba pidiendo fortaleza. Y en alguna ocasión el Señor le dice ahí mismo, en esa misma escena, el Señor le dice: Padre. ¿Usted cree que nada más Él le haya dicho así tranquilo: Padre, si es de ti, que pase de mí esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad? ¿Usted cree que se lo dijo así, si Él estaba en agonía? No. Él gemía, gloria al Señor. Él gemía, gloria a Dios. Era algo tan... Yo me imagino esa escena. Yo no sé usted cómo se la imaginará. Esa escena tan dolorosa, tan desesperante, triste. Gloria a Dios. Cuando el Señor estaba ahí, yo puedo imaginar otra escena. Él sudando grandes gotas de sangre, temblando porque hacía frío, temblando. Imagínense sus manos, su rostro en el suelo, porque ellos así oraban. Jesús inclinaba su rostro hasta el suelo y temblaba del dolor mientras sudaba gotas de sangre y lloraba gotas de sangre, porque Él estaba llorando en esa escena por amor a nosotros. Y Él gimiendo decía: Padre, si es de ti, que pase esta copa de mí. Y fue lo único que dijo. Y estaba tal vez repitiéndolo: Padre, si es posible que pase esta copa, la copa, el cáliz, el vino del furor de los pecados que Él iba a llevar en su cuerpo. Cada azote que le dieron a Jesús era cada enfermedad que Él llevaba. Cuando le dieron el primero, un látigo normal, cáncer, riñones, y ya se imaginará usted.
y soplos del corazón, cada enfermedad, el Señor la llevó en su cuerpo. Y ya después no fue un látigo normal, sino que agarraron eran unas correas de cuero, con unas espigas dobladas, así de este tamaño. Claro. Y el Señor de espaldas, ya no estaba en el monte Getsemaní, ya no estaba ahí el Señor. Él oraba para pedirle al Señor fortaleza por lo que iba a pasar, para no rendirse. Y así como estaba, la misma escena del monte Getsemaní, así lo tenían al Señor como un animal. Lo tenían tirado como un animal, como lo peor. Después, con las espigas, le daban en su cuerpo. Por restauración, por perdón y por amor. Y el Señor soportó todos los golpes por amor a nosotros, para no perdernos por la eternidad. ¿Acaso Él no se merece toda la gloria? ¿No se merece toda la alabanza? Gloria al Señor. Él sintió temor en ese momento, sintió dolor, se sintió solo. Gloria al Señor. Se sintió afligido, se sintió angustiado, al grado de que sudó gotas de sangre, imagínense. Y él decía: Padre, si es de ti que pase de mí esta copa, no permitas que yo pase, no permitas que me crucifiquen, Señor, no permitas que me golpeen, no permitas que me desfiguren, no permitas que me arranquen las barbas, no permitas que me dejen ciego de los golpes, Señor. No permitas que yo derrame toda esa sangre, me va a doler. Eso es lo que el Señor trataba de darle a entender al Padre en su agonía, en su dolor. Pero después el Señor entendió que Él había venido con una misión y que había venido con un propósito. El propósito está aquí, nosotros. Y el Señor dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y ahí entendió el propósito. En medio de la agonía entendió el propósito. En medio de su dolor, en medio de su problema, en medio de su estrés, en medio de su aflicción, entendió el propósito a través del Espíritu Santo de Dios. El Señor, el Padre Dios Todopoderoso, le infundió fortaleza en ese momento. ¿Qué te doy a entender? Que no importa la situación por la que estés pasando, Dios va a cumplir su propósito en usted. Que no va a haber nada que se pueda interponer en los propósitos de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Así se puede interponer lo que se quiere interponer. Mira, a Jesús le empezó a entrar como el miedo, y Él era el Hijo de Dios. Imagínense nosotros. Al igual que Jesús, lloramos porque nos desesperamos, nos afligimos al igual que el Señor. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Llorar delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos trata de dar a entender el Señor? Que la aflicción no apague tu fe. Que la aflicción, que el problema no apague en tu fe. El Señor nos ha mandado a seguir peleando, gloria al Señor, la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús. Y así como Jesús peleó la buena batalla de la fe y obtuvo la victoria en la cruz del Calvario, y nosotros fuimos parte de esa victoria. Nosotros, Él vino por nosotros, por el perdido, por el que no tenía esperanza, es decir, nosotros. Yo no tenía esperanza, usted no tenía esperanza, por Él vino el Señor. Gloria al Señor. Por lo vil, por lo menospreciado, por lo que no daban un cacahuate, vino por el drogadicto, vino por el alcohólico, vino por el afeminado, vino por el homosexual, vino por la prostituta, vino por el asesino, vino por los sicarios, vino por los violadores. Por todos ellos vino el Señor, por todos ellos murió Cristo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. He escuchado pastores que, incluso dos, que han dicho que el Señor solamente murió por algunos en la cruz, y no fue así. La muerte de Cristo fue universal. La muerte de Cristo es gratuita para todo aquel que la quiera obtener. La salvación ahí está. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a convencer para que nosotros
nos acerquemos a esa salvación. ¿Y cómo se llama la salvación? Según Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién es la salvación? Cristo Jesús es la salvación. Así que Dios murió por todos. Cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz, fue universal. Gloria al Señor. No permitas que la aflicción o lo que estés pasando hoy opaquen tu fe, que hagan que tu fe mengue. Gloria al Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 38. Vamos a ver lo que nos enseña. Tenemos algunos minutitos. Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 38. Y va a ver usted que Jesús no estaba solo, que Jesús estaba con sus discípulos. Y vamos a ver la naturaleza de Jesús, lo que Jesús padecía siendo el Hijo de Dios. Imagínense, ¿acaso nosotros no vamos a padecer? Pero el padecimiento de nosotros no nos tiene que derribar. Lo que nosotros estemos pasando no nos tiene a nosotros que hacer dudar del amor de Dios. Mateo capítulo 26, verso 38 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy alegre. Muy triste. Son mis lentes. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. ¿Qué es tristeza? Dolor, pena, abarca muchas cosas. Mi alma está muy triste. Dice, ¿hasta qué? Hasta la muerte, agonía. Pero él aquí habló con alguien, con sus discípulos, y dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Jesús se sentía triste hasta la muerte. ¿Qué entender con esto? Jesús se quería morir de la tristeza en ese momento. Se entristeció tanto su corazón que quería desaparecer en ese momento, humanamente. Gloria al Señor. Vamos a ver dónde estaba. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 32. Dice que él estaba triste hasta la muerte, que estaba padeciendo un profundo dolor. Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 32. Vamos a ver esa escena, dónde fue, en qué lugar exactamente fue. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy a platicar, que yo voy al parque, que yo voy a ir por ahí, voy a la playita, entre tanto que voy al cine, entre tanto que oro. Es más, no dice ni que oro, dice que yo oro. Leo una vez más. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Gloria al Señor. ¿Qué iba a ir a hacer Jesús? Amén. ¿Cómo se llama de lo que se hace en el aceite? La aceituna. El Señor no le dijo: quédense aquí que voy a cortar aceitunas. No, dice: mientras tanto yo. Mira la expresión que usa, Él no dice: mientras tanto voy y oro. Dice: mientras tanto yo oro por ustedes, por mí. Yo oro. El Getsemaní, o el Monte de los Olivos, era un lugar especial para Jesús. A él le gustaba ir mucho a ese lugar a orar, a estar a solas con sus discípulos, a enseñarle a sus discípulos en ese lugar llamado Getsemaní. ¿Por qué le gustaba al Señor Getsemaní? Era un lugar apartado, tal vez de la ciudad, tranquilo, lleno de paz, donde había muchos árboles de aceitunas, árboles hermosos, donde él le gustaba pasar tiempo con sus discípulos, y también le gustaba pasar tiempo a él a solas con el Padre, donde el Padre le hablaba, donde el Padre lo fortalecía. Ahí le gustaba estar a él. Los discípulos le seguían a él siempre que iba para ese lugar. ¿Qué significa Getsemaní?
La palabra Getsemaní viene del arameo, es decir, idioma original de Jesús. Y está compuesta por dos palabras. Ahí si las quiere apuntar, apúntalas. Está compuesta por dos palabras, por ejemplo, que significan Gad, que significa prensa. Gad. Gad con dos T últimos. Gad y con otra T. Gad, que significa prensa. Y Semani, que viene de Shmanei, que significa aceite, y traducido es prensa de aceite. Y está en el idioma de Jesús. Gloria al Señor. Gad Shmanei. Le decía el Señor, vámonos allá al Gad Shmanei, que significa al monte de los olivos. Gad Shmanei, que significa prensa. Y Semaní, que viene de Shamanei, que significa aceite. Y traducido pues es prensa de aceite. Eso es lo que significa el Getsemaní. Prensa de aceite. Aleluya. Hasta el día de hoy existe. ¿Cuántos los han visto por internet? En ese tiempo había muchos viñedos, árboles que daban aceitunas. De hecho, negociaban la aceituna, de ahí sacaban el aceite y mismo lo prensaban. Y le daban trabajo a muchos judíos en aquellos tiempos. Y era como un negocio que ellos tenían. Y les funcionaba. Y le daban mucho trabajo a la gente en aquellos tiempos en la elaboración del aceite, en el proceso. ¿Cómo era el proceso? Bueno, los cortaban primeramente, los lavaban, los procesaban para posteriormente prensarlos duramente para extraer el aceite virgen de olivo. Los prensaban, eran no eran máquinas, eran como un tipo de molinos, y los molían y de ahí sacaban el aceite virgen, y es lo que ellos vendían y lo usaban también ellos para ungir, gloria al Señor, para ungir, que es lo que más se usaba en aquellos tiempos, para diversas cosas. Entonces, esta palabra en lo espiritual, la Biblia dice que Jesús tenía que ser prensado, que Jesús tenía que ser molido por nuestros pecados. Tiene un simbolismo tan importante el monte Getsemaní con Jesús, porque es donde Jesús pasaba tiempo con sus discípulos, donde aún vio, donde se le apareció Elías y Moisés, cuando los discípulos le dijeron, quiere que hagamos una ramada para Elías y Moisés. Todo eso sucedió en el Getsemaní. Era tan importante ese lugar para Jesús y todo tenía un simbolismo muy importante. El Señor tenía que ser prensado, gloria al Señor, y molido por nuestros pecados. La prensa, recuerde que era para sacar el aceite, y el Señor tenía que ser prensado en la cruz para derramar toda su sangre, el cual para nosotros es como un símbolo del aceite. El aceite es la sangre, el poder de Cristo Jesús. Tenía que ser prensado. La aceituna es molido, y Él tenía que ser molido por nuestros pecados. ¿Y dónde fue prensado Él? En el Gólgota. En el Gólgota fue prensado, gloria al Señor. ¿Qué fue lo que salió del Señor en la cruz, en el Gólgota? Diga conmigo, aceite, el cual es su sangre, sangre redentora que nos limpia de todas impurezas de pecados. Ese es el aceite. Aleluya. Entonces, que da a entender el Señor que el Señor muchas veces va a permitir que nosotros seamos probados, que seamos prensados como la aceituna para extraer de nosotros todo aquello que a Él no le agrada. Que aunque nos duela, que aunque no entendamos las razones, aleluya, que aunque nos desesperemos, gloria al Señor, podamos decirle al Señor en ese momento, Padre, o Señor, si es de ti, que pase de mí esta copa. Pero no haga, Señor, lo como yo quiero, sino decirle, Padre, que se haga su voluntad en mí, en medio del proceso, porque los procesos nos ayudan para bien y nos hacen crecer y nos hacen madurar en la palabra del Señor. Hay veces que vamos a ser prensados, hay momentos en que vamos a ser procesados, prensados, como usted le quiera llamar. Gloria al Señor. Amén. Vamos a buscar rápidamente Isaías capítulo 53. Ya vamos a terminar. Gloria al Señor.
Isaías 53. Capítulo 53, verso 5. Y vamos a ver que así como la aceituna, Él fue molido. Él fue molido, gloria al Señor. Isaías 53, verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados. ¿Qué fue lo que sanó al Señor primero en la cruz? Nuestra alma. Primero nos reconcilia con el Padre. Después el Padre voltea y nos ve cara a cara a nosotros. Empieza la misericordia del Padre con nosotros. Después el Señor lo primero que hace es que sana nuestra alma. Lo que a Él le interesa es nuestra alma. La sana, la sana. Eso es lo que Él sanó primero. Fuimos nosotros por sus llagas curados. Nos sanó del corazón. Nos sanó de los pensamientos. Perdonó nuestros pecados. Fue molido, fue prensado. Gloria al Señor. Aleluya. Él es bueno. Él es bueno. No se asemeja en nada la pasión de Cristo con la realidad, el evento verdadero de Jesús. A Jesús, cuando lo golpearon, y lo voy a repetir otra vez más y nunca me voy a cansar de repetirlo. A Jesús no había hermosura en Él para que nadie lo deseara, dice Isaías. Le quitaron toda su hermosura a través de los golpes. Lo desfiguraron. Jesús usaba barbas largas porque era judío. Él usaba greña larga porque era judío. Y conforme a las leyes judías, o no judías, sino en Nazaret, él tenía que usar cabello largo. A Jesús le arrancaron sus barbas. ¿Qué es arrancar? No dice que le con todo y carne. Los judíos, los romanos, perdón, eran gente mala, atroz, que no les importaba, no tenían misericordia, eran sanguinarios. Jesús se quedó calladito. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca para nada. Él simplemente derramaba sus lágrimas de ver cómo lo estaban, de todo lo que le estaban haciendo. Y en su corazón decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto ellos le arrancaban sus barbas a pedazos. Toda la carne se la llevaban. Le pegaban tan fuertemente en su pómulo. No van a pensar que le pegaban fuerte. Sus pómulos fueron hinchados. Él no podía ver de tanta hinchazón e inflamación que tenía en sus ojos. Sus ojos estaban rojos. De la sangre de los vasitos sanguíneos estaban rojos. Y aparte de eso, los latigazos que le dieron lo desfiguraron. Su carne le colgaba del cuerpo. Esa es la realidad. Es la realidad. Su carne le colgaba de su cuerpo. Él tenía grietas rajadas de los latigazos. Se le miraba la grasa. Su sangre era derramada. Tal vez le echaban vinagre en su cuerpo en ese tiempo para que sufriera más. Porque como él era el Hijo de Dios y ellos pensaban que él era un usurpador, no le creían. Cargó la cruz todavía después de eso. Todavía lo crucificaron, clavos así, mira, oxidados, traspasando sus lindas manos, sus lindos pies, por causa de nosotros, por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Él iba cargando la cruz varias millas, cargando la cruz, sin poder ver bien, sus pómulos hinchados, tirando sangre por todo el camino. Su cuerpo adolorido, porque le dolía el ardor de las llagas que llevaba en su cuerpo. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él iba llagado de su cuerpo de tantos golpes que recibió. Su cuerpo
las costillas se le podían ver. No vaya a pensar que él caminaba tranquilamente. Y a mí el Señor, cuando yo lo vi al Señor, que se me presentó en sueño, el Señor permitió ver cómo él venía caminando así, mire. Y lo miré al Señor. No le miré el rostro en ese momento, pero me enseñó el Señor esa escena cuando lo crucificaron, cómo él iba cargando la cruz y iba así, del dolor, y se agarraba, todo desfigurado, y sus costillas se les miraban, porque lo dice la palabra de Dios, que sus costillas se podían contar, sus huesos se miraban, su carne salió fuera de su lugar, sus huesos, latigazos por aquí, su carne desgarrada de su rostro, de esas espigas de acero, lo desfiguraron tan terriblemente por amor a nosotros, para que no nos perdiéramos. Por eso él llora, a él le duele en su corazón que alguien se pierda por la eternidad y que alguien retroceda para atrás. Le duele al Señor en su corazón. El llamado de Dios es que nosotros avancemos, porque Él está con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros todos los días, y no se queda ahí todos los días, dices hasta el fin del mundo. Si usted muere en Cristo, el Espíritu Santo de Dios está con usted ahora aquí en la tierra, y si usted muere en Cristo, allá va a estar usted con el Señor también, y Él va a estar con usted. No importa por lo que estés pasando, la circunstancia por la que estés atravesando, Dios te quiere ayudar hoy. No te rindas, que tu fe no mengue por las circunstancias que están a tu alrededor. No permitas que lo que está a tu alrededor afecte tu relación con Dios. No permitas que lo que está a tu alrededor apague tu amor por Dios. No permitas que lo que está a tu alrededor haga que tu fe se apague o mengue. Levántate en Cristo Jesús, porque Él está con usted donde quiera que vaya. Póngase de pie, iglesia amada, por favor. Él está aquí. Ese mismo Jesús que fue crucificado está aquí. Él se levantó al tercer día con gloria y con poder. Aleluya. No hubo nadie que lo pudiera retener en la tumba. La muerte no lo pudo retener en la tumba. Él es vencedor, Él venció. Aleluya. Le voy a invitar que levante sus manos al cielo. Dígale al Señor, yo no sé por la situación que estés pasando. Dígale al Señor, ayúdame, Señor.